Romero. Muchas gracias, doctor José Manuel Sosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar. A la sociedad, en la persona de mi amigo Mario Carrión, un agradecimiento muy profundo también por considerarme para esta ponencia. Y nada, deseándole siempre un éxito total en su curso. Bien, presión arterial central versus presión arterial periférica. Realmente existe muchísima data, muchísima información. Hay publicaciones continuas sobre presión arterial central. La dificultad oscila o radica fundamentalmente en el acceso que se pueda tener a este método, a esta forma de medir la presión arterial. Hemos preparado una agenda que vamos a tratar de hacer la dinámica con la idea de no ocupar más del tiempo que debemos realmente. Entonces, existe una historia, existe una forma de identificar la cifra de presión arterial y no podemos dejar pasar este momento sin recordar nuestra auscultación en cuanto al tema netamente fisiológico. Fíjense que ya con los ruidos de Korotkov nosotros podemos ir identificando cómo es que se produce este fenómeno de la presión central versus la presión arterial periférica. La presión arterial central es una forma eficiente de medir la presión arterial, es una forma, pienso y además está así definido, es una forma en muchos casos mucho más certera, valga la redundancia, de definir qué ocurre con un paciente si realmente la presión arterial que estamos detectando en su brazo refleja un proceso hipertensivo o no. Y fíjense que el ciclo cardíaco de todas maneras va ligado a lo que significa el registro de la presión arterial, tanto periférica como central. Aquí nosotros tenemos la gráfica de qué es lo que ocurre con la presión a nivel aórtico propiamente. Fíjense que aquí viene el impulso sistólico y aquí viene ya el impulso, el momento diastólico en donde se produce la famosa onda refleja que nos va a dar esta imagen de onda dícrota. Y fíjense las coincidencias que tenemos con el primero, el segundo y el que podría ser el tercero o cuarto ruido y el nuevo inicio del ciclo cardíaco. Entonces, para todos nosotros es claro y conocido que los componentes de la pared arterial pues, se encuentran por fuera, los vasos periféricos o musculares con alto colágeno. Las arterias centrales definitivamente tienen más fibra de elastina y de todas maneras la elasticidad generada por la elastina se va perdiendo con dos componentes principalmente: la edad, que es el paso del tiempo, y el proceso propiamente hipertensivo. Esto ocurre con las grandes arterias. Es un reservorio enorme, 50% del volumen sistólico se va a quedar en las grandes arterias y propiamente el 10% de la energía. Fíjense que la sístole genera una onda incidente o una onda hacia adelante y de inmediato se va a producir el fenómeno de la onda refleja que nos va a dar una idea o que va a generar la propia onda central o la onda que nos va a definir propiamente la medida de presión arterial central. Aquí tenemos un gráfico de cómo es que se produce la onda de presión en cada uno de los segmentos arteriales. Fíjense cómo es la onda de presión, el pico sistólico y luego la onda refleja a nivel de la aorta ascendente. Este fenómeno se produce en aorta torácica. Fíjense cómo va cambiando la forma a nivel de la aorta abdominal, es mucho mayor la onda de pico sistólico, la onda refleja es más pequeña, y a nivel de las arterias más, digamos, distales, más periféricas, la onda de reflexión aparentemente se empequeñece. Entonces, el sistema arterial es un sistema cerrado, claro, salvo que exista alguna herida o alguna fístula hacia afuera, pero es un sistema arterial cerrado. La onda primaria viaja a lo largo de las arterias, fíjense aquí en azul, y se generan ondas reflejas a partir de las bifurcaciones. En donde se dividen las arterias empieza a producirse el fenómeno de onda refleja. Estas pequeñas ondas reflejas regresan hacia el corazón y se suman creando una presión reflejada que se muestra aquí en gris. Aquí van a ustedes ver la onda refleja, propiamente es esta curva de onda refleja, comenzando inclusive antes de que termine la sístole va a terminar aquí y ya la onda refleja está prácticamente cruzándose con la parte final de la sístole.
Entonces, ¿qué ocurre con el flujo sanguíneo? Fíjense que una arteria normal es una arteria complaciente, es una arteria elástica, es una arteria que permite el flujo perfecto, pero la aterosclerosis con las placas va a generar de todas maneras un trastorno en la obstrucción. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que avanzamos en edad, hace un rato estábamos conversando con mis maestros, el doctor Sosa y el doctor Salazar, sobre este proceso de avance de edad, vamos a decirle así para no decirle otra cosa. Entonces, fíjense, esto es la gráfica que ocurre con la onda de sístole. La onda refleja propiamente a los 20 años, mucho más grande la sístole, más pequeña la onda refleja. A los 40 años ya va cambiando este fenómeno y a los 80 años este fenómeno es todavía mucho más diferente. Entonces, ¿cómo podemos definir este primer concepto? El índice de aumento vascular propiamente. Entonces, se produce haciendo una división entre el pico 2 sobre el pico 1, que es el que tenemos aquí, el sístole versus la onda refleja, y se multiplica por 100 para tener como primer concepto el índice de aumento, que es un fenómeno que forma parte de la medición de la presión aórtica central para poder definir conceptos y anormalidades dentro de esta valoración hemodinámica propiamente. Esta es la forma como a lo largo del tiempo, fíjense 10 años, todo es diferente, hasta que hacia los 80 años, fíjense cómo va cambiando, tanto a nivel del pulso radial como a nivel propiamente del pulso carótido. Va cambiando la morfología, va haciéndose más intensa la onda refleja porque cambia la arteria, se vuelve más gruesa, más cálcica, más dura, menos elástica propiamente. Y fíjense cómo es a nivel de la arteria braquial. Entonces, este es un sujeto con complacencia normal de las arterias, este es un sujeto ya con problemas a nivel de la complacencia, es un sujeto, digamos, mayor. Esta es la forma de la arteria braquial, esta es la forma de la arteria braquial en un sujeto. Fíjense que no hay mayor diferencia entre el nivel de la onda refleja, más cuando uno evalúa la aorta central, aquí puede ver gran diferencia entre el pico sistólico, más grande aquí, más pequeño acá, y el pico propiamente de onda refleja. Entonces van elaborándose o van esbozándose las diferencias entre uno y otro. La presión de aumento viene a ser la diferencia que existe entre el pico de onda refleja propiamente y el pico de onda sistólica. Esa es la presión de aumento, y la presión de pulso es la presión máxima de la onda refleja versus menos la presión sistólica propiamente de la onda refleja versus la presión diastólica central. Esa es la famosa presión de pulso central, que de todas maneras indica o refleja cuando hay alteración o indica un fenómeno de predicción importante de riesgo cardiovascular. Entonces, el índice de aumento medido entre que es una variable que pone en el numerador a la presión de aumento y en el denominador a la presión de pulso, es un predictor importante de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Fíjense, esta persona, este investigador, lo ha evaluado en más de un ensayo y además correlaciona perfectamente bien con la masa del ventrículo izquierdo, inclusive en pacientes considerados y catalogados como normotensos en braquial y en central. Muy bien. Entonces, estas son las terminologías de la forma de onda propiamente aórtica. La onda P1 es la presión hacia adelante, implica la sístole propiamente ventricular y su expresión a nivel de la aorta. El índice de aumento o la presión de aumento es una variable que, digamos que relaciona dos, la presión de pulso menos la presión propiamente de eyección, y entonces esa es propiamente la presión de pulso que uno va evaluando a nivel central. Luego tenemos la presión de pulso central, que es propiamente la sístole central versus la diástole central. Aquí tenemos la sístole central versus propiamente la diástole central, y esta es la diferencia, y esto se llama presión de pulso. Y este es el índice de aumento, presión sistólica pico versus la presión de eyección pico, versus la presión sistólica por la onda refleja propiamente. Esa es la presión de incremento, presión de aumento. Otra variable importante es la velocidad de onda de pulso, ¿no? que está reflejada aquí y que es propiamente medida por el pico 2. El índice de aumento y la complacencia total. Estas dos, sobre todo la presión de pulso central y la velocidad de onda de pulso, son dos variables tremendamente importantes, y ahora vamos a ver cómo es que van variando en el tiempo y cómo es que van marcando propiamente riesgo cardiovascular. El incremento de la presión central, entonces,
empeora o se incrementa o se da por envejecimiento, por el hábito tabáquico, por la presencia de la dislipidemia y por la presencia de la hipertensión arterial, que son las 4 variables que más se han estudiado. La presión central representa ciertamente con mayor precisión qué hay en cuanto a la carga de circulación cerebral, en cuanto a la carga en la circulación coronaria y a nivel del ventrículo izquierdo. Aquí hay múltiples estudios. La presión arterial central ciertamente funciona mejor que la presión arterial braquial en cuanto a términos de mortalidad y resultados cardiovasculares. Veremos algunas curvas más adelante. Es mejor predictor para daño en órgano blanco. ¿Por qué? Porque correlaciona mejor con el diámetro interno de la carótida interna y el grosor de la íntima media. Son estudios que se han hecho comparando uno y otro. Va bien y correlaciona bastante bien con hipertrofia vascular y además de grado de aterosclerosis. Y la presión de aumento, acuérdense que es la diferencia entre la presión del pico sistólico y la presión y la onda generada por la onda refleja propiamente, el segundo componente. Presión de aumento es asociado con incremento de hipertrofia ventricular izquierdo y esto es una variable que es independiente de la edad y de la presión propiamente arterial media. Fíjense, este es el Tron Heart Study, miren cuántos pacientes, un seguimiento importante de 4.8 años, la presión arterial predijo eventos cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular, falla cardíaca, muerte, mejor inclusive que la presión arterial braquial. ¿Y por qué? Porque fíjense que todos esos individuos tenían una presión arterial braquial más o menos parecida. Estamos hablando de gente catalogada por presión braquial como normotenso. Y fíjense cómo existe tremenda variabilidad en cuanto a su valoración con propiamente presión aórtica central. Esta variabilidad ha permitido generar valores de normalidad, rangos de normalidad en las distintas edades. Fíjense, una persona entre 20 y 30 años en promedio tiene 101, ¿no? Su mínima, esto es presión arterial sistólica, perdón, el promedio es este, con un mínimo de 90 y un máximo de 112. Ya para la edad entre 80 y 90 años, la presión promedial es 122 sistólica aórtica central, la mínima 111 y la máxima 133. Entonces, fíjense la cantidad de pacientes que permitieron definir en cuanto a normalidad esos valores de presión aórtica central. Esto es un estudio en población general japonesa. La idea era definir qué ocurría con estos pacientes sin enfermedad cardiovascular manifiesta, pero ya con presión alta. La presión central sistólica fue más alta que la presión arterial braquial y estamos hablando propiamente de pacientes hipertensos. Fíjense, para una presión arterial sistólica promedio en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular y presión arterial braquial óptima, la presión arterial sistólica central fue mayor, hasta prácticamente en 15 milímetros de mercurio para hipertensos sin otro factor de riesgo cardiovascular asociado. Entonces, se tiene claro que el valor límite para presión arterial central es menos de 130/90. Por encima de ello, el paciente es catalogado como verdadero hipertenso. Entonces, la velocidad de onda de pulso a través de la aorta se produce así. En una arteria rígida tendrá mayor velocidad y en las arterias elásticas tendrá menor velocidad. Está claro, y los estudios lo han demostrado así, que esto está influenciado por la frecuencia cardíaca, la edad del paciente y por diabetes, y no es influenciada por este grupo de factores de riesgo propiamente. Fíjense, frecuencia cardíaca, edad y diabetes van a generar una arteria más rígida y van a hacer que la sangre discurra con mayor velocidad. Pero ¿cuáles son los límites? Fíjense que el valor promedio de la velocidad de onda de pulso para un individuo de menos de 30 años está alrededor de 6.2 metros por segundo. Y el valor promedio de velocidad de pulso para un individuo de más de 70 años está alrededor de 10.9 metros por segundo. Eso más o menos dentro del rango de la normalidad y de la referencialidad. El incremento de 1 metro por segundo de velocidad de onda de pulso va a estar asociado, fíjense, con un 7% de riesgo de eventos cardiovasculares. Tremenda predicción. Y este es un estudio en gente de 60 años, masculino, no fumadores, no diabéticos, con un colesterol más o menos bueno, que no era definitivamente de alto riesgo. De entonces, velocidad de onda de pulso es un mejor predictor individual para primer evento cardiovascular mayor. 1 metro por segundo de velocidad incrementa hasta 7% el riesgo de eventos cardiovasculares. Es un potente predictor y conlleva un mayor riesgo de prevalencia para eventos cardiovasculares, sobre todo en gente de alto riesgo. Fíjense, aquí tenemos tasa de riesgo de eventos,
una velocidad de onda normal, fíjense cómo es que se traduce en eventos a lo largo de los años, 4 años de seguimiento, cuando es normal alta, cuando es alta y cuando es muy alta. Fíjense cómo rápidamente se traduce en una predicción importante de eventos cardiovasculares. Entonces la velocidad de onda de pulso aórtica da una mayor predicción de riesgo, sobre todo en grupos de riesgo intermedio y población joven. Entonces, si tenemos un grupo de jóvenes, si tenemos un grupo de riesgo intermedio y podemos tener acceso a evaluarlos con velocidad de onda, con presión aórtica central, entonces de repente podemos catalogarlos mejor y no predecir o sobrevalorar el riesgo o infravalorar este. Más adelante podemos comentar un poco más en ese sentido. Epa, se acabó la pila. No. Se volteó la presentación, sí. Por eso será, ¿no? Vamos a hacer la mía. ¿Sí? Disculpen por esta interrupción, vamos a cambiar de computador un ratito, lo siento. ¿Podemos ir avanzando con alguna pregunta, Rubén? En las últimas guías de la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial, ¿se ha puesto algún valor para la presión arterial central? No tenemos ningún valor propiamente para la presión arterial central allí. Coincide con la data que acabo de presentar, depende propiamente de la edad. Y lo que sí es que allí se resalta, en la guía americana por lo menos sí se resalta la presión aórtica central, lo que no condice con la guía europea, que sí, ¿dónde está? Que sí no le ha dado mayor importancia a lo que significa presión aórtica central, ni siquiera está en el capítulo de menciones, ¿no? De menciones honrosas. Ok, entonces, seguimos adelante con la exposición, si no voy a generar un caos aquí. Entonces, grosor, o más bien dicho, rigidez aórtica se utiliza para la predicción de riesgo cardiovascular y fíjense cómo es capaz de producir a todo nivel, tiene capacidad de cuando se produce o cuando se tiene presente propiamente la rigidez arterial, está generando una excelente predicción de riesgo para mortalidad cardiovascular y también para mortalidad por todas las causas. Lo mismo ocurre acá con la velocidad de onda de pulso, que mejora la predicción de riesgo. Y fíjense, aquí tenemos tres diseños. Este es un diseño propiamente, el número 1 que tiene que ver con edad y sexo, el segundo es edad y sexo y presión arterial sistólica braquial, el tercer modelo es es edad, sexo, presión arterial y además factores de riesgo como hipercolesterolemia, diabetes
hábito tabáquico y medicación antihipertensiva, y en todos los casos el incremento de velocidad de pulso se constituye en un excelente predictor de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué la presión central es mejor predictor que la presión braquial? Fíjense el estudio del corazón, otra vez el Strong Heart Study, aquí a la palestra, fíjense que define un valor de presión de pulso, presión central propiamente de pulso. Fíjense que por debajo de 50 el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular fue normal, pero por encima de 50 se dobla la posibilidad de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Bien, entonces, índice de aumento, acuérdense de la formulita que habíamos detallado hace un rato, el índice de aumento aórtico alto, en este grupo se evaluó aquí hombres y mujeres, genera un incremento, sobre todo a nivel de los hombres, en cuanto a la capacidad de predecir mortalidad. Entonces, el índice de aumento propiamente, lo que se ha visto es que predice más riesgo cardiovascular, sobre todo a nivel del grupo masculino en relación al árbol femenino. Y fíjense que el árbol arterial tiene una tremenda dinámica. 50% del volumen sistólico es acomodado por las grandes arterias y 10% de la energía es almacenada a nivel de la pared arterial. Volvamos aquí a la predicción de eventos cardiovasculares y mortalidad por todas las causas. Esta es una revisión sistemática. Fíjense, la presión de pulso central tiene una capacidad importante de predecir, sobre todo en los últimos 3 estudios, una capacidad importante de producir eventos cardiovasculares. Aquí hablamos del índice de aumentación o índice de aumento generado por la onda refleja. También un índice de aumento por encima del 68% tiene también una capacidad importante de predecir eventos cardiovasculares. Y el índice de aumento central además produce mortalidad por todas las causas. Entonces, valorando la presión aórtica central en relación a la velocidad de onda de pulso, al índice de aumento y a la proporción del índice de aumento, en todas las condiciones tiene capacidad alta de producir eventos, de predecir evento cardiovascular, mortalidad cardiovascular o mortalidad total fundamentalmente. Y esto es la acotación que le hacíamos hace un ratito al doctor Sosa. Fíjense que la guía última o la anterior a la actualización del 2018 de la guía europea todavía considera la presión de pulso o la presión aórtica central como una medida importante. Ya no es así. Y aquí les detallo algunas diferencias en cuanto a la medicación antihipertensiva sobre la presión aórtica central. Este es el estudio ASCOT, que ustedes lo deben conocer bastante bien, en donde se utiliza tonómetro de aplanamiento, que es lo que tenemos en nuestro medio. Fíjense que en sí, en cuanto a resultados, hubo una reducción similar de la presión arterial braquial, pero cuando se compara amlodipino y atenolol, el amlodipino consigue una reducción de 4.3 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica central, reduce hasta 3 milímetros de mercurio en la presión de pulso aórtica central y genera además reducción de evento cardiovascular y disminuye el proceso de insuficiencia renal. Este es el estudio CAFE, también lo conocen ustedes bastante bien, y aquí lo que se evalúa es la dinámica que genera y la reducción que a nivel de presión de pulso o presión aórtica central genera esta combinación de inhibición de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de canales de calcio, en donde con ello se consigue una reducción de hasta 30% de los eventos cardiovasculares. Entonces, ¿existen diferencias? Cierto que sí. La presión arterial braquial es más disminuida por cierto grupo de fármacos, dentro de los que se encuentran los beta bloqueadores, los diuréticos y omapatrilate, que es un inhibidor que se estuvo utilizando y que actualmente no tiene mayor uso. Fíjense cuál es el efecto del beta bloqueador versus placebo en relación a presión arterial sistólica central y braquial. Realmente no hay mayor cambio en lo que significa presión aórtica central con el beta bloqueador, y se han estudiado diferencias para velocidad de onda de pulso en cada uno de los beta bloqueadores, y pareciera que la betalol, carvedilol y nebivolol de alguna manera mejorarían la onda refleja y también la velocidad de onda de pulso, no así los otros beta bloqueadores. Y cuando hablamos de diuréticos, prácticamente el efecto es neutro sobre la presión aórtica central versus la braquial. Y cuando hablamos de combinación antihipertensiva,
Aquí se notó una buena diferencia en la combinación de alisquirén y diurético, que finalmente pasó al desuso, el alisquirén por los efectos propiamente secundarios. Y cuando hablamos de monoterapia en relación a placebo, prácticamente ninguno de los esquemas únicos generó una gran diferencia en relación a presión aórtica. Pero para combinaciones hay dos que destacan, y son las combinaciones entre calcio antagonista y bloqueador del receptor de angiotensina, y calcio antagonista e inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ambas tienen un efecto sobre presión braquial y además sobre presión aórtica central, a nivel sobre todo del índice de aumento. Entonces, dependiendo de la clase de fármaco, si es diurético, si es betabloqueador u otro, o si son inhibidores de la enzima convertidora o bloqueadores del receptor de angiotensina, entonces algo impactan sobre la presión aórtica central, pero lo que queda claro es que la combinación de calcio antagonista más un inhibidor o bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona probablemente tenga un mejor efecto sobre la presión aórtica central. Atenolol, menos efecto en presión aórtica central. Nitrato, más efecto sobre presión aórtica central. No lo usamos como antihipertensivo, salvo honrosas excepciones. El esquema que se utiliza para tratar SIDA incrementa la presión aórtica central, es por ello que un paciente con este esquema debe ser seguido. El uso crónico de COX-2 también genera incrementos sobre la presión aórtica central. Ojo, este es ya para ir finalizando esta presentación. Este es un estudio que se acaba de presentar. Este estudio se realizó para examinar si la reflexión anormal de la onda de presión acelera el desarrollo de hipertensión a través del aumento de la rigidez arterial. Aquí tienen ustedes descrita la fisiopatología de lo que ocurre con cada una de las ondas, la onda de expulsión hacia adelante y la onda refleja. Esto es lo que se postula, que la presión aórtica central elevada genera daño microvascular periférico, la presión arterial media elevada genera daño macrovascular, y esto se convierte en un círculo que no tiene fin. Y fíjense que la idea fundamental y lo que se preguntaban es que si la reflexión de la onda de presión periférica podría elevar la presión arterial central. Entonces, ellos estudiaron 3.172 hombres japoneses sanos de mediana edad. Lo comentaba esto ahora con el doctor Watanabe, y él me cuenta que estos hombres de mediana edad, entre los 40 y los 48, 50 años, son los que están sometidos a mayor estrés, puesto que están empezando su actividad laboral intensa, tienen hijos en plena crianza, están pagando las hipotecas de los departamentos, de los autos. Entonces, este es un grupo con bastante posibilidad y riesgo de desarrollar hipertensión. Entonces, se midieron anualmente presiones arteriales sistólica y diastólica, la velocidad de onda pulso braquial, la velocidad de onda de pulso tobillo-brazo, el índice tobillo-brazo, la velocidad de onda de pulso y el índice de aumento radial, y se lo siguió 8 años. Fíjense qué interesante. Aquí tienen ustedes todas las posibilidades que fueron descartando sujetos hasta que finalmente el número con el que se quedó fue de 3.172 sujetos. Aquí la forma como se hacía la toma de la presión central propiamente, las medidas, el primer pico, el segundo pico, la onda refleja propiamente. Entonces, este es el basal y este es el seguimiento final de los más de 3.000 pacientes. Aquí están cada uno de los momentos, seguimiento durante 8 años, y fíjense qué fue aconteciendo con cada una de las variables. Se evaluó presión arterial sistólica central, que en el camino evolucionó a más, igual la presión diastólica central, que en el camino evoluciona a más, también suben prácticamente 4 milímetros de mercurio, ambas, la sistólica 4 y la diastólica 2,5 milímetros de mercurio. La velocidad de onda de pulso y el índice, el porcentaje de índice de aumento también cambió en el tiempo. Ok, un minutito, doctor, ya termino. Entonces, estos dos elementos, el índice de aumentación y la velocidad de onda de pulso, fíjense, la velocidad más de 1.126 centímetros por segundo, 1.2 metros por segundo, fueron los que marcaron el riesgo propiamente. Entonces, el proceso de valoración con análisis de regresión lineal valoró que tanto la velocidad de onda de pulso se asocia longitudinalmente con el índice de aumentación. Y estas dos variables fueron capaces de predecir hipertensión en este grupo de sujetos. Un total de... se me fue, lo siento. Un total de 400 sujetos fueron catalogados como hipertensión, y fíjense que aquellos que tenían mayor velocidad de onda de pulso y mayor índice de aumento
fueron los que con mayor frecuencia hicieron hipertensión arterial. Entonces, esto es daño micro y macrovascular en un esquema. Este es el esquema propuesto. La conclusión final es que la valoración desde el inicio en sujetos sanos, los valores anormales de velocidad de onda de pulso y de índice de aumentación generan o predicen hipertensión. Entonces, concluyendo, la presión arterial central es diferente a la presión arterial periférica. Este se constituye en un predictor de desarrollo de hipertensión arterial en individuos sanos. La presión arterial central se relaciona claramente con mortalidad y morbilidad cardiovascular. Análisis de onda de pulso, velocidad de onda de pulso y presión central son factores aditivos para evaluación del riesgo cardiovascular. Son mediciones sencillas y aplicables si se tiene el material. Medicación antihipertensiva tiene diferente efecto sobre la presión arterial central. Aquí sabemos y tenemos claro que el bloqueador de canal de calcio más el inhibidor del sistema renina es la mejor combinación, y la medición de la presión aórtica central debe ser considerada en el manejo de la presión objetivo. Mil disculpas por la demora, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Romero. Tenemos tiempo para una pregunta.